Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Saludos cordiales desde la ciudad de Guatemala, desde donde transmitimos a través de diferentes plataformas. Rema Estéreo 91.7 FM, la radio que se transmite desde Guatemala y también en algunos canales digitales, por supuesto, Rema TV y el canal del apóstol Sergio Enríquez. Les saluda Elsa Mariana García y junto a todo el equipo les damos la más cordial bienvenida y saludamos afectuosamente a nuestra hermana Leti de Enríquez. Nuestro anfitrión, apóstol Sergio Enríquez, les saludamos hoy también empezando, estrenando mes. Y también preguntándonos de cómo está el mundo, de quién gobierna el mundo. Lo gobiernan los gobiernos, lo gobierna una mano oscura que no sabemos muy bien quién es, y de ser así, ¿quién podría ser? Es decir, saludamos con muchas interrogantes en el ambiente, apóstol. Amén. Sí, Elcita, sobre todo estando en vísperas de una elección tan importante de uno de los países que influencian más sobre todo el mundo, así definitivamente, y que supuestamente, y digo supuestamente, ¿verdad? Presuntamente. Muy buena palabra. Quien quede de gobernante ahí influirá en el resto del mundo. Y digo presuntamente, supuestamente. Este año, quizá la mitad del planeta, desde el año pasado y este año, la mitad del planeta fuimos a elecciones, ¿verdad? Y yo creo que a veces algunos ponen su confianza en que un gobierno de tal tendencia, de tal línea, podrían arreglar las cosas. Y entonces la pregunta que tú haces es importantísima. ¿Quién gobierna? Algunos piensan de la manera más inocente que la democracia, pues el pueblo gobierna, porque eso es lo que significa pues su etimología griega, ¿verdad? En donde demos y kratos, en donde el gobierno del pueblo. Entonces el pueblo por el pueblo y para el pueblo, ¿verdad? Y que la mayoría manda. Sin embargo, ya en la práctica nos damos cuenta que eso no necesariamente es así. Y todo lo que ellos dicen, ¿verdad? De los pesos, contrapesos y toda la cuestión. Vemos al final de cuentas que hay influencias, intereses en cada país, en todos los países, de millonarias empresas, ¿verdad? Que al final de cuentas influencian. Pero la pregunta del $1,000,000 es si a ellas, ¿quién los influencia? ¿Quién ¿verdad? está detrás ¿Quién de está esas detrás empresas? de esto? ¿verdad? Así es. La Biblia nos declara a nosotros a grandes rasgos, pero cuando le acercamos la lupa nos damos cuenta que no son tan grandes rasgos, sino que al acercarle la lupa ya vemos el microcosmos de todo ese gobierno, nos damos cuenta que esto es algo que según la palabra profética más segura se tenía que dar para que viniera el final de los tiempos, que se manifestara realmente quién está gobernando. Por ejemplo, voy a leer un versículo en Daniel. Daniel podría decir que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, por decirlo así, ¿verdad? Es el libro de la revelación del Antiguo Testamento, aunque toda la palabra profética contiene revelación. Pero a él le dieron con mayor puntualidad y énfasis muchas cosas. Dentro de ellas, en el capítulo 7, le muestran 4 gobernantes que habrían de venir del lado, gobernantes, estamos hablando de gobiernos, ¿verdad?
4 imperios que iban a sojuzgar a la humanidad, aunque sabemos que imperios ha habido muchos. La Biblia menciona 4 que le da más importancia. Pero en el último de ellos, dice la profecía que le dan a Daniel, la cuarta bestia, estoy leyendo Daniel 7:23, la cuarta bestia será un cuarto reino. ¿Quién gobierna? Aquí van ya los reinos. Un cuarto reino en la tierra. Es muy interesante, que será diferente de todos los otros reinos. O sea, ya decir que este reino va a ser diferente, estamos diciendo, en el final del tiempo va a haber un gobierno. Siempre ha habido gobiernos, ha habido revoluciones, ha habido elecciones, ha habido lo que sea. Pero este que viene se va a distinguir de todos los demás. Va a ser diferente, va a ser distinto. ¿Y dicen que esa diferencia? Sí, claro. Ahí es donde tenemos que analizar la historia. Cómo ha evolucionado y por qué decimos que es diferente. Por ejemplo, los gobiernos del siglo XXI a los gobiernos del siglo XVI, ¿verdad? Todos aquellos tenían cierta tendencia, era importante la organización y todo, pero cuando se habla de dice que será diferente de todos los otros reinos. Y entonces dice, interesante también, devorará toda la tierra. Entonces, devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Aquí hay 3 cosas que va a hacer. La va a devorar, la va a hollar y la va a desmenuzar. Pero no es un sector como ha sido en el pasado, incluso los grandes imperios, que hemos insistido que tal vez los imperios más gigantescos que nosotros tenemos récord, ya sea por la influencia que se dio en diferentes partes del mundo, estaría el Imperio Británico y está el Imperio Español, ¿verdad? Sí. Que fueron tremendos. Sin embargo, no llegaron a toda la tierra. Y los reinos que estaban en Europa, que fueron los que empezaron a colonizar y a conquistar, que no es lo mismo, y que se querían convertir en imperios, llegaron a diferentes lugares y conquistaron efectivamente, ¿verdad? Y saquearon, en algunos casos en algunos impusieron su cultura, su religión, etc. Sí. Pero no fue toda la tierra. No. En cambio, este cuarto imperio es toda la tierra, toda. Cuando dice toda, pues es toda, ¿verdad? Sí, nadie, sí está claro. Sí, nadie se va a escapar. Nadie, absolutamente. Entonces, esto ya nos da la idea, él cita, que no puede ser un gobierno con una filosofía política necesariamente, ¿verdad? Y ni que respete la democracia probablemente. Exacto. Para que llegue a tanto lugar. Entonces ahí por lo menos para mí ya se me empieza a quitar la idea que va a ser una tendencia de derecha o de izquierda o de centro o ultra de las dos, ¿verdad? Derecha o izquierda, sino que va a ser un poder que va a estar sobre esa filosofía, ¿verdad? Pero que va a gobernar toda la tierra y que todos se van a tener que sujetar de cualquier manera, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta la otra parte en donde habla acerca de que va a devorar, a desollar y más? Precisamente porque una de las cosas que va a hacer ese gobierno es expoliar, eso lo que va a hacer es sacar, extraer, destruir la tierra para su propio beneficio, para sus propósitos. La Biblia habla de propósitos, en Apocalipsis 17, ya lo vamos a ver. ¿Cómo podríamos entender lo que hace la minería? ¿Verdad? Si prácticamente al extraer, destruye, ¿verdad? Contamina las aguas, etcétera. ¿Cómo podríamos decir lo que hace la industria que extrae fósiles y todo? Si a veces con el fracking lo que hace es contaminar la capa freática y las aguas. Entonces, mientras se extrae, está desmenuzando, está destruyendo en toda la tierra. Claro. Entonces dice aquí Daniel 7:23, devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Pero entonces le dice lo siguiente, una cosa que después la repite en Apocalipsis. Aquí estoy leyendo Daniel. Esto es lo de Daniel 7, pero tendríamos esto que contextualizarlo después
con Apocalipsis capítulo 17 para unir y más o menos armar el rompecabezas. Claro. Dice, los 10 cuernos, y después de armar ese rompecabezas, llamémosle así si tú quieres, teológico, ver la historia de lo que nosotros nos hemos vivido como humanidad en los últimos 500 años, si tú quieres, para ver la evolución de esta profecía bíblica. Miremos, entonces los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán. Está hablando de futuro, ¿verdad? Y está hablando del número 10. En gematría bíblica, el 10 significa totalidad y no necesariamente es la literalidad de un número. Ahora, es bien interesante que en algunas veces cuando se habla, digamos, de 7 cosas, de veras aparecen 7. ¿Va? Sí, precisamente. O sea, no es simbólico, sino que es literal. Sí. Eso lo debemos de subrayar. Pero aquí habla de 10 reinos, de 10 cuernos de este reino. Son 10 reyes, ojo, que se levantarán. Y otro se levantará después de ellos. Pues ahí ya diríamos que son 11, ¿no? Sí. Porque se levantará uno después de los 10. Así es. Y él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados en sus manos por un tiempo, tiempos y por medio tiempo. Ok, aquí esa es otra cosa que tenemos que desgranar. Esto va a ser un reino que se va a voltear en contra de lo que nosotros adoramos como del verdadero Dios, ¿verdad? Dice, él proferirá palabras contra el Altísimo. Es decir, una de las características de ese último reino es que no le va a importar la moral ni la ética y va a blasfemar, definitivamente. Claro. Esa es una de las características. Sí. Y esto es muy importante porque en el pasado la blasfemia en contra de Dios no se daba en las mayores culturas. Claro, sí, eran castigados severamente. Y era mal visto. Sí, claro. Claro. Cualquiera que hacía eso era mal visto. Ahora ya no. Sí. Ahora en los idiomas, incluso en los modismos, hay blasfemias en contra de Dios, ¿verdad? Sí, entonces, como que si bien vemos que aún en eso nos vamos acercando al tiempo que está definiendo aquí Daniel, capítulo 7, verso 25. Otra cosa que es importante que analicemos es que va a cambiar, dice aquí, intentará cambiar los tiempos y la ley. O sea, en el sentido literal, estará hablando de una ley espiritual, religiosa. Pero nosotros vemos que este mundo avanza constantemente en cambio de leyes. Así es. En todos los países hay senados, hemiciclos, congresos, cuya labor es legislar y generalmente están cambiando leyes, y a veces esas leyes son injustas. Sí. Leyes, pero injustas. Son reformas. Sí, son reformas que se hacen, pero es parte de lo que el anticristo hace según Daniel 7:25. Pero ahí no está actuando él en este tiempo, pues. Está el espíritu de él, porque dice la Biblia que el espíritu del anticristo está en acción. Sí. Pero no está el personaje ya personalizado, pues. Bueno, ok, entonces, y le va a ser dado poder por un determinado tiempo. Así es. La pregunta del $1,000,000 para mí es aquí, ¿quién va a hacer eso? Y por eso te decía que lo tenemos que contextualizar allá con Apocalipsis, a lo cual ya vamos a llegar en algún momento de nuestra conversación. Perdón, que casi es monólogo, pero es que me emociono a veces. No, apóstol, al final usted tiene toda la información que necesitamos. Así entonces, ¿cuál sería una de las grandes diferencias? Y yo creo que una cosa que nunca se dio antes y que se empezó a dar entre 1700 y 1800, y lo hemos mencionado varias veces, es la industrialización. Claro que sí. Cuando vino la industria, las cosas empezaron a cambiar. Y parecería que todo iba a cambiar para bien. Sí, ¿verdad? Era prometedor. Sí, porque se iba a multiplicar
todo, absolutamente. Antes eran las cosas más artesanales, ¿verdad? Todo, la obtención de alimentos, la obtención de cualquier recurso era más artesanal. Sí. Pero entonces empieza la industrialización. Y repito, eso se mira muy bueno. Sí, por supuesto. Se mira muy bueno. Se multiplicaron los recursos con eso. En lugar de una persona, una maquinaria hacía mil cosas. Claro. Y entonces eso incluso podía bajar los costos, subir la oferta y con ella pues también la demanda. Y todo empezó a cambiar poco a poco desde los 1800. Aunque ya venía de mucho tiempo antes ese tipo de industria, no era tan fuerte como empezó en Inglaterra, sobre todo. Sí. Ahí empezó la industrialización. Ahora, a partir de ahí empezó a haber revoluciones industriales. Sí. Y alguien dirá, ¿pero eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, porque conforme fue creciendo, aquellas empresas se empezaron a volver muy poderosas, sin ningún control. Pero se empezaron a volver poderosas y nadie absolutamente las podía controlar. Claro. Y se les escapan de las manos. A propósito de lo que hablábamos al inicio, cuando decíamos quién gobierna, los gobiernos o gobiernan estas industrias tan poderosas. Porque, digamos, el gobierno podía hasta cierto punto normar mientras eran pequeñas. Así es. Pero cuando estas empresas empezaron a crecer, a convertirse en un monstruo, ya no era tan fácil para los gobernantes, porque estas tenían más recursos, como lo tienen en la actualidad, más recursos que países enteros, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que estas empresas, ya a estas alturas del partido, hoy en 2024, ya en el 2024, no tienen fronteras. Cierto, se hicieron multinacionales. Exacto, no tienen fronteras, se pueden estar produciendo en la China y vendiendo en todo el mundo, y sus recursos económicos ser procedentes de Estados Unidos. Así es. ¿Verdad? Entonces ya no está el obstáculo de la soberanía de los países, que esa era una de las cosas que detenía. No, aquí nos tenemos que poner de acuerdo todos y que este gobierne la soberanía, las empresas no. Otra cosa bien importante es que ¿quién los controla? Claro. ¿Quién los controla? A esas empresas que crecieron de una manera asombrosa, crecieron más que los mismos países en cuanto a su, digamos, en el caso de los países, su Producto Interno Bruto, su PIB, por mucho que sean productores, las empresas se fueron. Es más, si hay una empresa que en el país en donde se desarrolla, el gobierno para poderlas normar, les pone impuestos y todo, y su PIB aumenta, entonces vienen ellos y se van a otro país y abren otra fábrica en otro país en donde son más beneficios, menos impuestos y todo, y empiezan a producir allá y nada lo impide. Exacto. Entonces, es como un pulpo que saca su tentáculo y se va para otro lado. Así. Y sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo. Y ese crecimiento implica mucho dinero. Mucho dinero que ahorita ya no podría decir dólares solamente, sino que recursos económicos, muchísimo. Sí. Y ese recurso económico entonces empieza a gobernar países, congresos. Pone y quita presidentes. Exacto, eso lo hemos visto en la historia. Cualquiera de las industrias, según su gusto, sus intereses, pueden quitar o poner presidentes, gobiernos. Bueno, nosotros tenemos casos bien claros, bien concretos, no los vamos a mencionar porque nuestro propósito no es dar un mensaje revolucionario de ese tipo, sino que explicar la palabra de Dios y cómo las industrias pueden influir demasiado. Claro. Entonces, mira, volviendo otra vez a 1800, empieza a crecer la industria y se empieza en ese crecimiento a tomar el poder y se empieza a derivar en diferentes industrias hasta que llegan a ser 10 de las más poderosas. Tal como dice la Biblia. Llegan a ser 10 industrias de las cuales proceden otras que se les llama por sentido
didáctico, Exacto. subindustrias. ¿Qué ¿verdad? quiere decir? Que tienen una relación muy Sí, cercana. que la mamá de todas las industrias en ese género es esta. De hecho, hablábamos fuera del aire que incluso así como se entrelazan los círculos de los 7 escenarios escatológicos del reloj de Dios, también las industrias convergen. Sí, pero fíjate que, digamos, a lo que me refiero, como cuando se habla en la Biblia, se habla de la madre de todas las rameras, dice, ¿va? Sí, así. Pero entonces quiere decir que hay rameras, y la principal es la que las gobierna. Su matriarca. Ok, entonces la industria, hay industrias que tienen industritas. Exactamente. Pero las no subindustrias. estoy diciendo que esa sea la ramera, pues, pero estoy diciendo que tienen industritas. Esas industritas son poderosísimas. Es como será la mamá. Por ejemplo, solo un ejemplo. La industria farmacéutica. No nos metamos en ella. Fue muy fuerte usted. La industria alimenticia. Por supuesto. La industria alimenticia Sí. tiene subindustrias. Sí. Digamos, para poder tener industria alimenticia, pues se tiene que alimentar. Para poder alimentar se tiene que cultivar. Para poder cultivar se tiene que poner pesticidas. Para tener pesticidas tiene que haber una empresa, una industria que se dedique a eso. Esa sería una subindustria de la industria alimenticia, ¿verdad? Allí tocó ganadera, agrícola y farmacéutica un poco. También, sí, porque digamos, los animales tienen que ser vacunados, ¿verdad? Así Les es. tienen que poner hormonas, les tienen que poner... Entonces, estas industrias se mezclan entre sí. Así es. ¿Y quién les dice que no? Digamos, le podrán patalear, pero tarde o temprano sigue fluyendo porque es necesario. Por ejemplo, ¿quién le puede decir? Mira, tengo un ejemplo de la industria del entretenimiento. Muy bien. Que también tiene subindustrias, hay que decirlo. Exacto. Muchísimas. Digamos, en la industria del entretenimiento tiene sus subindustrias. Dentro de ellas está el deporte. Exacto. Que mueve masas. Exacto. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿quién controla la FIFA? No tiene un superior. Entonces, los han querido, digamos, el FBI los ha querido abordar, pero ¿quién controla esa industria? Sí. Y no me vas a decir que mueven $100. Es una cosa de locos, ¿verdad? Entonces, no tienen, actúan fuera del control de los gobiernos. Voy a poner otro ejemplo. Y por eso, una de las formas que tendrá que pensar el gobierno único mundial es cómo controlar todo. Así Porque es. el propósito es controlar absolutamente. Eso se llama control absoluto. Incluso hay libros que hablan de control absoluto. Mira, ¿cómo se podría controlar, por ejemplo, las fábricas flotantes en barcos? En aguas internacionales. En aguas internacionales en donde esclavizan gente. Sí. ¿Qué nación? ¿Quién gobierna? ¿Qué gobierna eso? Sí. ¿Qué nación gobierna un barco que anda en aguas internacionales y lleva esclavos trabajando para llegar a puerto seguro y vender aquel producto y se sabe que eso sucede? ¿Quién controla ese barco? Pues el capitán. Entonces es un paisito que va así, ¿verdad? Pero que al final de cuentas el que lo controlaría sería la industria. Si es textil, pues la industria textil, ¿verdad? Sí. Entonces, esto cambia el concepto de lo que hasta ahora se ha pensado, que son 10 países, esos 10 reinos son 10 países, ¿verdad? Que se van a levantar y se van a controlar todo el mundo. Que en algún momento, de manera histórica, usted mencionaba que se hablaba en el siglo pasado acerca de la Unión Europea. Decían, allá se van a reunir esas 10 potencias y se asumió que eran 10 países. Fíjate hoy queda que claro que no. Me acabas no es de poner así en alerta cuando me dijiste el siglo pasado. Tenés razón. Es en el siglo pasado. Exacto. Ya estamos en este siglo por 24 años, ¿verdad? Sí. Y en el siglo pasado, cabal se decía eso. Se decía que la Comunidad Económica Europea era la restauración del Imperio Romano y que de ahí iba a surgir el anticristo. Y de alguna manera sí tenemos algunas cosas que hay que reafirmar de eso, ¿verdad? Claro. Pero con esta perspectiva, digo yo, cualquiera de las 10 principales industrias tiene mayor capacidad económica
para hacer cualquier cosa y cambio que quieran hacer sobre la tierra. Superior a muchos países, sin duda. Como usted decía, el Producto A Interno todo el Bruto. mundo. Mira, si se Santo unen las 10 Dios. industrias, tienen más dinero que todos los países juntos. Apóstol, aprovechando este momento y eso que nos acaba de decir, que nos deja a todos en qué pensar, ¿qué le parece si presentamos un material histórico para dar ese contexto a los espectadores? Y cuando regresemos, usted nos puede dar algunas luces acerca de esos momentos históricos, de cómo nacen las industrias y cómo se da todo ese proceso para luego seguir entendiendo un poco también Sí, con la Biblia. creo yo que es importantísimo el cita para seguir conversando en esto. Solo déjenme de leer Apocalipsis 17 y presentar más que la historia, la cantidad de industrias que hay ahorita. Excelente. Muy Porque, bien, vamos a ese material pero en un primero momento. déjenme Sí. leerles, vamos a ver, tendría que ser Apocalipsis capítulo 17 y después vamos a dedicar un bonito tiempo para ese trabajo tan importante que ha hecho nuestro equipo de producción. Muy bien. Mira, ya Daniel 7, 23 al 25, ahora Apocalipsis. Fíjate lo que dice desde el verso 15. Las aguas que viste, donde se sienta la ramera, interesante, ¿eh? Ahí está. Son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces ya aquí se va quitando la idea de que las naciones son las que van a gobernar, porque la ramera se sienta sobre las naciones, se sienta sobre los gobiernos de las naciones. El anticristo se sienta sobre un trono, ¿verdad? Y dice, los 10 cuernos que viste, yo aquí le pondría las 10 industrias que viste, o los 10 cuernos que viste, y la bestia odiarán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Esto es más o menos contextual con lo que leímos cuando me preguntabas qué significaba hollarla, vejarla y todo esto. Sí. Y entonces dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar un propósito, que tengan ellos un propósito unánime. Entonces, el propósito, y den su reino a la bestia. Entonces, las 10 industrias se van a poner al servicio de la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Entonces, ahora, con todo respeto, con toditito respeto, yo sé que esto no les va a gustar a algunas personas, porque todos de alguna manera, los que trabajamos en alguna industria. Sí. Y el cita, necesitamos. Digamos, esto lo tuvo que haber hecho una industria. Tecnológica. Sí. Sí. Esto lo tuvo que haber hecho una industria. Sí, ¿verdad? sí, así es. Y muchos hermanos, yo antes de ser llamado al ministerio, trabajé mucho en una específica industria también, ¿verdad? Claro. Todos al final de cuentas trabajamos en industrias, pero hacia dónde nos llevan, nosotros lo hemos visto en los últimos 5 años. Digamos lo que sucedió con la vacuna. Oh, sí. Eso fue una situación motivada por una industria. Así Y apoyada por otras industrias, Exacto. que al final de cuentas fue la industria farmacéutica que vacunó a por lo menos a 7,000 millones de personas de los 8,000 que habemos en la Tierra. Así es. Entonces, eso significa demasiado dinero y qué poder para haber cerrado todo el mundo. Exacto. ¿Te imaginas? Es una industria. Fue una industria. Y perjudicó a otras, de hecho. Bueno, sí, pero ahí se han de haber puesto a cuentas entre Probablemente, ellos, ¿verdad? sí. Pero Exactamente. y a otras las ayudó. Sí, porque, por supuesto. Porque, digamos, empezamos a hacer trabajo en casa, La tecnología creció de una manera extraordinaria. Las redes sociales. Pero a lo que yo voy, es decir, las redes sociales, todo eso creció. Pero a lo que yo voy es, ¿qué poder? ¿Qué poder para cerrar todo el mundo? Así es. Absolutamente todo el mundo, porque incluso algunas personas dicen, no, tal país no cerró. Tuvieron que cerrar porque si no cerraron, les cerraron las fronteras a ellos. No Así podían. es. Se cerró. Todo el mundo se cerró. Aeropuertos paralizados. Exacto. Exacto, No sí. vuelos, no. Hermana, nosotros aquí en un país pequeño. 16 millones de habitantes. 17. No podíamos trasladarnos de un departamento a otro. Así es. No se podía. No podíamos salir. Bueno, no se podía salir de casa
¿Qué poder hizo eso? ¿Qué poder hizo eso? Fue una industria que presionó a todos los gobiernos del mundo. Entonces, eso fue más o menos como un anticipo. Casi un ejercicio, como estos ejercicios militares que hacen para probar su armamento. Es más, algunos dijeron que se hicieron ejercicios previos a esa pandemia. Con otras situaciones se también. Hicieron en Estados Unidos ejercicios de qué pasaría si esto sucediera. Y ahí, apoyados por la industria de la comunicación, todo lo que acabamos de hablar. Pero yo quiero resaltar, antes de que nos vayamos con esa idea, al oír este resumen tan importante que estos hermanos hicieron, yo lo que quiero es que analicemos qué poder, porque no fue Estados Unidos la que dijo que se cierre todo el mundo. Exacto. No fue la China la que dijo cierren todo el mundo, ni Europa. No. Algo superior a eso. Fue algo superior a que se planteó en la ONU, en la OMS y todo lo que querrás, pero ahí encima estaba la industria farmacéutica, que dijo, esto se cierra porque se cierra, ¿verdad? Y vamos a hacer una vacuna, y ahí salieron todo el tipo de vacunas, Sputnik, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac. Y la cubana, que no recordamos cómo se llama, por si alguien lo recuerda. Como unas 10 vacunas, porque también era dinero. Pero repito, fue una industria la que influenció a todos los gobiernos y dijeron, se cierran, no viajan en avión, no pueden viajar en carro de un lugar a otro. Los muertos no los podemos hacer autopsias, de una vez se entierran. Hay lugares en donde se llenaron, digamos, en el Ecuador, salió en las redes sociales que no podían enterrar se llenaron los lugares en donde eran los muertos y los tenían que quemar en la calle, con el dolor en su corazón los familiares, claro. Pero con el miedo también que aquel virus les podía llevar a la muerte a ellos también. Entonces, pero eso tuvo que haber sido manejado. ¿Y cómo se ha visto después de eso? ¿Verdad? Que fue manejado y fue manipulado, gobiernos y toda la humanidad. Santo Dios, apóstol, qué impresionante lo que nos dice. Como bien mencionaba también usted hace un momento, vamos ahora a presentarles este material que es un trabajo de nuestro equipo de producción para que sigamos hablando de las industrias, estos 10 reyes, estos 10 cuernos, y sigamos viendo el tema escatológico en todo esto. La industria y sus clasificaciones. Las industrias se refieren al conjunto de actividades económicas que se dedican a la transformación de recursos naturales en bienes y servicios. Este proceso implica la utilización de tecnología, mano de obra y capital para crear productos que satisfacen necesidades humanas. Las industrias pueden ser clasificadas en diferentes categorías dependiendo de su función, tipo de producción y el mercado al que se dirigen. El poder ya no reside exclusivamente en las manos de los gobernantes o los parlamentos. Hoy en día, grandes industrias y corporaciones multinacionales han adquirido una influencia colosal, capaz de moldear nuestras decisiones y dictar tendencias de consumo. Estas industrias no solo dominan aspectos críticos de nuestra vida cotidiana, desde los alimentos que consumimos hasta las plataformas en las que nos comunicamos, sino que sus ingresos y ganancias superan con creces el presupuesto de muchas naciones. Este fenómeno plantea preguntas sobre la autonomía económica de los países frente al poder de las corporaciones, quienes, en un mundo cada vez más globalizado, actúan con una influencia equiparable o incluso superior a la de los estados. Para comprender a la industria y sus clasificaciones, podemos clasificarlas en 10 que a continuación describiremos junto con otros nombres que las identifican. Existen numerosas categorías que reflejan la diversidad y especialización dentro de cada tipo de industria. Algunas de ellas son: industria alimentaria y o agrícola. Esta industria se centra en la transformación, producción, procesamiento, distribución y venta de alimentos. Es esencial para la supervivencia humana y abarca un gran número de procesos. Subindustrias: agricultura y ganadería, procesamiento de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, productos lácteos, distribución y venta, supermercados, tiendas de conveniencia. Según Statista, sitio dedicado a la estadística mundial, en 2020
2021, las ventas mundiales de alimentos frescos y procesados alcanzaron aproximadamente los 8.9 billones de dólares. Se proyecta que para 2025 estas ventas lleguen a 10.6 billones, con un crecimiento promedio anual del 4% entre 2022 y 2025. La industria forestal, por su actividad o forma, puede estar en la subcategoría de la industria alimentaria. Aprovecha los recursos maderables y no maderables de un país y al mismo tiempo forma parte del sector de manufactura como el de la construcción o el energético. Según la FAO, el sector o industria forestal aporta más de 1.5 billones de dólares a las economías nacionales a escala mundial. Este sector representa el 1% del empleo mundial. Industria del entretenimiento, cultural o creativa. Incluye actividades relacionadas con la producción de bienes culturales y artísticos como el cine, la música y el diseño. Este sector es cada vez más relevante en la economía global y fomenta la identidad cultural. Subindustrias: cine y televisión, música, videojuegos, streaming y servicios de suscripción, eventos en vivo y parques temáticos, conciertos y teatro. Se espera que la industria mundial de los videojuegos alcance un valor de 321.000 millones de dólares en 2026, según informó el Foro Económico Mundial. Industria de la construcción, encargada de desarrollar infraestructuras, edificios y otras estructuras esenciales como carreteras, puentes y viviendas. Subindustrias: construcción residencial y comercial, ingeniería civil e infraestructural, material de construcción, cemento, acero, madera, servicio de diseño y arquitectura, renovación y mantenimiento. El mercado de la construcción global está valorado en miles de millones de dólares, con un crecimiento constante impulsado por la urbanización y la inversión en infraestructuras. Industria farmacéutica y biotecnología. Está dedicada y enfocada en la investigación, el desarrollo y producción de medicamentos, vacunas, productos de salud y su comercialización. Este es un sector vital para la salud pública y está altamente regulado. Subindustrias: investigación y desarrollo de medicamentos, biotecnología, producción de genéricos y medicamentos de marca, productos de venta libre, dispositivos médicos y diagnósticos. La industria de biotecnología utiliza procesos biológicos y organismos vivos para desarrollar productos como biocombustibles y soluciones agrícolas. Se centra en la investigación y el desarrollo. Las principales empresas farmacéuticas reportan ingresos anuales que suman cientos de miles de millones de dólares. Por ejemplo, en 2021, Pfizer informó ingresos por 81.3 mil millones de dólares. Solo en Estados Unidos, en el 2023, la industria farmacéutica generó $1,5 billones de dólares. Industria bélica. También conocida como la industria de defensa, se encarga de la producción y desarrollo de armamento, tecnología militar y servicio de seguridad. Subindustrias: fabricación de armas y municiones, vehículos y aeronaves militares, ciberseguridad y tecnología de defensa, inteligencia y servicios de seguridad, logística y mantenimiento militar. Las ventas de las 100 mayores empresas de defensa del mundo alcanzaron los 592.000 millones de dólares en el año 2021. Industria tecnológica y de telecomunicaciones, enfocada en el desarrollo e innovación de productos y servicios basados en tecnología, desde hardware hasta software y soluciones digitales. La industria tecnológica es clave en la economía moderna. Las telecomunicaciones también han crecido significativamente con la expansión del Internet y la conectividad global. Subindustrias: hardware, computadoras, smartphones, dispositivos, software y aplicaciones, inteligencia artificial y aprendizaje automático, Internet y servicios de telecomunicaciones, tecnología de la información TI y consultoría. Según Statista, grandes empresas tecnológicas como Apple, Alphabet y Microsoft reportan ingresos anuales que suman cientos de miles de millones de dólares. Por ejemplo, Apple informó ingresos por 394.3 mil millones en el año fiscal 2022.
Industria energética. Involucra la producción, distribución y comercialización de energía, tanto de fuentes renovables como no renovables. Forma parte de la llamada industria extractiva, una clasificación según analistas por su actividad, así como de la industria química. Subindustrias: energía fósil, petróleo, gas, carbón; energía renovable, solar, eólica, hidroeléctrica; distribución de suministros de electricidad, almacenamiento y baterías; tecnología de eficiencia energética; energía nuclear de fisión; y la que varias potencias apuntan a conseguir es la fusión. Por ejemplo, empresas tecnológicas apuntan a utilizar plantas nucleares alrededor del mundo, ya que estaban fuera de uso para satisfacer la gran cantidad energética de los data centers para los servicios en la nube, y del uso de la IA requiere de una gran cantidad de energía. Se dice que sería la segunda vida de la energía nuclear. Las principales compañías petroleras y energéticas reportan ingresos anuales que pueden alcanzar los $500.000 millones, dependiendo de los precios del petróleo y la demanda global. Industria financiera y de seguros. Se centra en la gestión de activos, préstamos, inversiones y servicios de seguros, siendo fundamental para el funcionamiento de la economía global. Este sector está en constante evolución con la aparición de las fintechs. Subindustrias: banca, comercial, de inversión, central, mercado de capitales y bolsa, seguros, de vida, de salud, de bienes, fintech y tecnología financiera, servicios de asesoría e inversión. Los grandes bancos e instituciones financieras globales generan ingresos que suman cientos de miles de millones de dólares. Por ejemplo, JP Morgan Chase informó ingresos por $127.2 mil millones en 2021. Industria de textil peletería. Por su atribución principal, las unimos. La textil se dedica a la producción de telas, ropa y accesorios. La peletería está relacionada con la producción y venta de productos derivados de pieles de animales, ya sea para ropa, accesorios o muebles. Subindustrias: peletería de lujo, ropa y accesorios, calzado y marroquinería, artículos para el hogar, alfombras, tapicería, tintes y tratamientos de piel, moda y alta costura. El mercado global de productos de piel está valorado en miles de millones de dólares, con una demanda creciente en sectores de lujo y moda. Industria siderúrgica o metalúrgica. Se enfoca en la extracción, procesamiento y producción de metales, como el acero y el hierro, esenciales para múltiples sectores industriales. Es conveniente señalar que esta actividad también puede ser incluida en la industria extractiva, nombre que recibe al ver su actividad. Subindustrias: fabricación de acero y productos derivados, fundición de metales no ferrosos, aluminio, cobre, minería y extracción de minerales, procesamiento y reciclaje de metales, producción de herramientas y maquinaria pesada. Las principales empresas siderúrgicas reportan ingresos anuales que pueden alcanzar los $100.000 millones. Por ejemplo, ArcelorMittal informó ingresos por $76.6 mil millones en 2021. Existen industrias de importancia e impacto en la sociedad, pero estas, al estudiarlas a profundidad, se pueden valorar como parte de todas, pues de alguna manera están relacionadas o pueden estar catalogadas como subcategorías o industrias emergentes. Industria de transporte y logística, además del transporte físico, incluye la gestión de cadenas de suministro y almacenamiento, y es fundamental para la economía global. Industria de educación y capacitación, abarca el sistema educativo formal y las plataformas de educación en línea. Responde a la creciente demanda de habilidades especializadas. Algunas de las empresas más grandes del mundo cuentan con ingresos y ganancias anuales que superan el presupuesto de países enteros, destacando su impacto y poder económico. A continuación, algunos ejemplos. Apple Inc., con ingresos de alrededor de $394 mil millones en 2022. La compañía supera el Producto Interno Bruto de naciones como Finlandia o Egipto. Esto subraya su influencia no solo en la economía, sino también en la tecnología y el consumo global.
Amazon, con ingresos cercanos a los 514 mil millones de dólares en 2022. Amazon supera el Producto Interno Bruto de países como Portugal y Grecia. Su poder en el comercio digital y la logística internacional lo coloca como una fuerza económica global. Saudi Aramco, la gigante energética de Arabia Saudita, alcanzó ingresos por 604 mil millones de dólares en 2022, más altos que el Producto Interno Bruto de países como Suiza y Austria. Esto refleja el dominio de la industria energética en la economía mundial. Microsoft, con ganancias de alrededor de 72 mil millones en 2022. Sus ingresos anuales, más de 198 mil millones, son superiores al presupuesto de países como Nueva Zelanda. Su impacto en tecnología y software alcanza prácticamente todos los sectores económicos y de la vida cotidiana. Allí veíamos entonces cuáles son esas industrias y Apóstol sobre todo destaca que una industria entrelaza con la otra y luego pareciera que hacen una especie de alianzas que superan en poder a los gobiernos. Sí, y sabes que, Elcita, es una cuestión cíclica. Sí. Recuérdate que la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 1 que no hay nada nuevo debajo del sol, sino que todo lo que es ya fue y todo lo que está será. Esto quiere decir que esto ha sido cíclico. Y aquí tendríamos que analizar, porque sería una especie de historia, ¿verdad? De la humanidad, y no solo de la humanidad, sino que lo más cercano que tenemos de la creación angélica. Digamos, en Ezequiel capítulo 28 te voy a leer lo que le dice el Señor a Luzbel. Le dice, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo por eso te expulsé por profano del monte de Dios y te eliminé, querubín protector de medio de las piedras de fuego. Pero esta misma versículo en otras versiones dice a causa de la multitud de tus contrataciones. Otras dicen a causa de la multitud de tus comercios. Otras dicen a causa de la multitud de tus tratos. Entonces, cuando digo que esto es cíclico, el primero del que tenemos nosotros noción sería Luzbel en su caída por medio de ese trading, de ese comercio, de ese intercambio que viene acompañando a la industrialización, porque la industrialización lo que va a catapultar es ese trading, ese comercio, ese intercambio, ¿verdad? Entonces ya tenemos eso, pero en la historia, digamos, más adelante, ya cuando estamos hablando de los humanos y no de Luzbel, nos damos cuenta que, digamos, cuando lo comparamos con la historia y con la historia bíblica, digamos, nos damos cuenta de la edad de piedra, de la edad de bronce, que fueron saltos como generacionales de países o de razas que se catapultaron sobre otras, sojuzgándolas porque tuvieron algún tipo de industrialización para poder sojuzgar a los demás. El ejemplo de esto nos lo habla de la simiente de Caín, en donde parece ser que uno de ellos, Tubal Caín, como que recibió una visitación. Ya al ver el contexto, juntamente con el libro de Enoc, que debo de aclarar que no es un libro de la Biblia, pero que sí es histórico, que se toma en cuenta, es una referencia muy importante y que el Señor lo menciona por lo menos 3 veces en el Nuevo Testamento. En ese libro se dice que los ángeles caídos le enseñaron algún tipo de industria a los hombres. Y esos hombres adquirieron poder. Entonces, una de las industrias fue cuando pasó de la edad de piedra a la edad de bronce. Repentinamente, y se habla de Tubal Caín, que él fue el artífice de todo instrumento de bronce. Entonces, ¿te imaginas? Unos de una tribu estaban peleando con un hacha hecha de piedra, y aquellos tenían una espada. En donde ya el bronce, el cobre, ya
¿Quiénes ganaban? Los que habían avanzado en la industrialización. Entonces eso se vuelve a repetir. Lo digo de nuevo, en 1800, en los años 1800, cuando el Imperio Británico empieza la industrialización y con ella la conquista de muchos lugares, de muchísimos lugares que sojuzgaron, desde la China, la India, Nueva Zelanda, Sudáfrica, América, Norteamérica, y que fue el imperio más grande. Pero ¿en qué basaron aquel poderío? En la industrialización. Iban un paso adelante de los demás. Exacto, pero como país. El problema aquí es que la industria per se creció de una manera incontrolable. Más o menos como la inteligencia artificial, ¿verdad tú? Claro. Que el peligro de la inteligencia artificial es que ella va creciendo hasta que crece más allá del que la creó. De su creador. Wow, Ella se vuelve más cardíaco todo. Claro, pues. Entonces, hay otra referencia. Ya les puse la referencia de Luzbel, les puse la referencia de Tubal-Caín, que es una especie de industrialización en su debida época. Pero en el libro de Génesis, en el capítulo 11, se mira a Nimrod. Y Nimrod también está industrializando cuando está haciendo la Torre de Babel y tienen un mismo propósito. Igual que los de Apocalipsis 17 que leímos, 17-17, que tenían un mismo propósito, este Nimrod también. Y Nimrod es la representación del anticristo en sombra, en figura, que aparece allá en el libro de Génesis. Así pues, podríamos decir que la hiperindustrialización en la que nosotros vivimos nos está conduciendo a un gobierno único, el cual todos tienen un mismo propósito y le van a dar su poder, según Apocalipsis 17, a la bestia. Entonces, por eso es que nadie va a poder comprar ni vender. Sí, ¿por qué? Porque hay alguien encima de los gobiernos. Los mismos gobiernos que digan, no, aquí se pueden comprar, no tienen necesidad de un número. Ya no se puede. Tal como decía usted con el COVID, perdóneme, exacto, que no podíamos entrar a otro país a menos que nos vacunáramos. Exacto. Y mira, y desde luego hay algún tipo de como destellos de estas cosas que están sucediendo. Por ejemplo, nadie le puede vender a Europa si no tiene la cosa esa de ISO 9000 no sé cuántos, ¿verdad? Claro. Tienen un número en donde ya fueron calificados para que pueden vender o no, pero tiene esa validación que no pueden comerciar. Pero eso se mira bien porque dice, no, es que tiene que ser producto de primera calidad, que por aquí, que pin, que pan, que pum. Pero eso ya se va a ir dando a nivel unipersonal. ¿Quieres trabajar? Sí. Bueno, de hecho, hay algunos lugares en donde no puedes comprar, países en donde no puedes comprar si no te facturan y das tu número de identificación tributaria. Claro que sí. Y si uno tiene una necesidad, no, yo no tengo, soy turista. Alguien le tiene que dar la identificación. Bueno, claro. No sé si me han engañado a mí, pero cuando yo estaba queriendo comprar algo y no tengo eso, alguien que vive en ese país me dice, pongan mi número. Claro. Wow, pero como que lo van empujando a uno hacia ello. Pero todo viene como consecuencia de ese intercambio monetario, en donde todos los países van a quedar atrapados en una telaraña manejada por el anticristo y ese intercambio. Un control total, básicamente. Absolutamente. Así es a donde vamos. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento más para presentarles un poco más de historia acerca de las industrias y que nuestro apóstol siga desgranando toda esta información para darnos un contexto bíblico que pueda ser muy útil para nosotros. Ya volvemos. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por continuar en El Reloj de Dios, 5617-9099, el número para que te comuniques con nosotros. Si lo haces fuera de Guatemala, utiliza el más 502 anteponiéndolo a los dígitos que te mencioné antes. Vamos a presentarte un material que se ha recabado con algo de información acerca de la historia de cómo surgen las industrias y luego regresamos a hacer el análisis bíblico.
La historia de la industria. Antes de que hablemos de la historia de la industria, debemos ver la historia de la humanidad, que está llena de momentos claves donde la creatividad, el ingenio, destrezas y otras habilidades jugaron un papel importante y siguen jugando un rol a favor como en contra de quienes habitamos el planeta Tierra. Conozcamos algunos de estos momentos de la historia y descubramos aquellas actividades que lo acompañan y que incluso el día de hoy seguimos realizando, algunas de ellas a una escala mayor. Al aprender a cultivar y domesticar animales, los seres humanos pudieron asegurar un suministro constante de alimentos y sentaron las bases para el nacimiento de muchas civilizaciones e imperios, así como la especialización laboral. La humanidad vivió un periodo conocido como la Edad de los Metales. Este periodo involucra la edad de cobre, bronce y hierro. La metalurgia y el uso de la química revolucionaron la producción de herramientas y armas, facilitando la construcción y la agricultura. Algunas de las innovaciones de este periodo son el arado, la rueda, los diques y los canales. La ruta de la seda y el comercio internacional del siglo II a.C. al siglo XV, el comercio entre Oriente y Occidente, impulsó el desarrollo de la industria textil y el transporte, fomentando el intercambio cultural y tecnológico. Durante este periodo de tiempo, la humanidad vivió una transición importante, pero al llegar al siglo XVIII se catapultó. Por el momento hemos visto 3 momentos en la historia humana, desde la revolución agrícola, la edad de los metales y la ruta de la seda y el comercio. Todas ellas están llenas de actividades, innovación, producción, comercio, transporte, por hacer mención de algunas de ellas. Pero antes de continuar con esos momentos importantes, haremos una pausa. Las actividades que hemos descrito de la humanidad, según su origen, su proceso e incluso su forma, se pueden marcar en un nombre. Este es la industria. Debemos de preguntarnos, ¿qué es la industria? O bien, ¿cómo podemos definirla? Pues su papel a lo largo de la historia de la humanidad es importante. Podemos mencionar una definición sobre ella. La industria es el conjunto de actividades económicas dedicadas a la transformación de recursos naturales en bienes y servicios a gran escala, generalmente utilizando maquinaria, tecnología avanzada y mano de obra especializada. El concepto de industria como lo entendemos hoy surge en el siglo XVIII con la Revolución Industrial, que comenzó en Gran Bretaña alrededor de 1760. Sin embargo, el término industria, en el contexto de actividad económica organizada, ya se utilizaba en Europa desde el siglo XVI, aunque con un enfoque más artesanal y de pequeña escala. Con el tiempo, la idea de industria se ha ampliado, abarcando desde la manufactura hasta los sectores tecnológicos y de servicios avanzados que vemos hoy en día. Después de esta pausa, podemos continuar y hablar de un momento de la historia que marca un punto de inflexión que, hasta el día de hoy, es presente en el estilo de vida actual: la primera revolución industrial. Este periodo marcó el inicio de la mecanización a gran escala, transformando economías agrarias en industrias con la introducción de la maquinaria de vapor y la producción en masa. Esta revolución marcó el inicio de un cambio significativo en los métodos de producción, pasando de una economía basada en el trabajo manual a una economía basada en el trabajo mecanizado. Las primeras industrias eran principalmente textiles y de hierro, y el uso de máquinas de vapor permitía aumentar la productividad de manera considerable. Invención de la máquina de vapor. 1769. James Watt mejoró la máquina de vapor, lo que hizo posible la automatización de procesos industriales. La máquina de vapor facilitó el transporte ferroviario y la producción industrial a gran escala, impulsando así el comercio y la expansión industrial global. Segunda revolución industrial. Finales del siglo XIX. La llegada de la electricidad y el desarrollo de nuevas fuentes de energía revolucionaron múltiples industrias, incluyendo la automotriz y la química. Era de la computación y tercera revolución industrial. Década de 1970.
La invención de las computadoras y la automatización de procesos impulsaron una nueva revolución tecnológica basada en la información y la electrónica. La informática permitió la digitalización de la economía, el desarrollo de software especializado, la automatización de fábricas y la aparición de la industria de tecnología de la información. Internet facilitó la comunicación global y revolucionó el comercio, permitiendo el auge del e-commerce y las telecomunicaciones. Cuarta revolución industrial o industria 4.0, siglo XXI. La cuarta revolución industrial combina la inteligencia artificial, el Internet de las cosas IoT, la robótica avanzada, la biotecnología y el Big Data, creando fábricas inteligentes y sistemas interconectados. Esta revolución involucra a todas las industrias, especialmente la de manufactura, la salud, la logística, la energía y la automotriz. Ha impulsado la automatización total y el análisis predictivo, haciendo posible el desarrollo de productos personalizados y una producción más eficiente. Está revolucionando la industria de salud, transporte con vehículos autónomos y el comercio. Esta cuarta revolución es otro punto de inflexión en la historia de la humanidad. Ahora nos encontramos en la transición energética y el auge de las energías renovables. Las energías limpias, como la solar y la eólica, están sustituyendo el carbón y el petróleo en muchos sectores, y la sostenibilidad se está integrando en la producción industrial y la arquitectura. En la actualidad, la sostenibilidad es una prioridad y la transición hacia energías renovables está en marcha. La ahora llamada industria verde busca minimizar el impacto ambiental y fomentar prácticas sostenibles en la producción. La urgencia de frenar el cambio climático ha impulsado la inversión de energías renovables y la transición de combustibles fósiles a fuentes limpias. Los analistas mencionan 3 sectores en la industria. Si nos enfocamos en la clasificación tradicional, encontramos que el sector primario es el que se dedica a la extracción y producción de recursos naturales. Algunas de las actividades son la agricultura, pesca y minería. El segundo se dedica a la transformación de materias primas en productos manufacturados. Aquí entraría la industria textil, automotriz y de construcción. En el tercer sector están los servicios, como el turismo, educación y salud. Estos serían los 3 primordiales. Los analistas modernos incluyen 2 sectores más, siendo el cuarto sector el que contempla la investigación y el desarrollo, y el quinto sector son servicios no lucrativos y de bienestar social. Los nombres alternativos y clasificación de la industria pasan por la industria pesada, cuya característica es la producción de bienes a gran escala, utilizando maquinaria y procesos que requieren un alto consumo de energía. Ejemplos incluyen la siderurgia y la industria petroquímica. La industria ligera se enfoca en la producción de bienes de consumo de menor peso y volumen, como ropa, electrodomésticos y productos alimentarios. Generalmente, esta industria tiene un menor impacto ambiental y el menor capital inicial requerido. Las industrias extractivas incluye la minería y la perforación de petróleo, que son la primera etapa en la cadena de producción. La industria básica o de base se refiere a aquellas industrias que producen insumos esenciales para otras industrias, como la producción de cemento, acero y productos químicos básicos. Estas industrias son fundamentales para la infraestructura económica. Lo que hemos visto sobre la industria hasta el momento ha sido únicamente la punta del iceberg. No está todo. En cada etapa de la historia humana han existido avances, y dentro de estos la industria ha concedido bastantes y muchos de ellos representativos. La industria ha sido un actor que sigue y que ha cambiado la faz de la tierra y de quienes la habitamos. Industrias que manejan dinero, influencia, poder, entre otras cosas, pero quisiera yo utilizar 2 palabras que hemos mencionado relativamente en el programa, y es esclavizar a la gente con este tipo de industrias, y la otra podría ser, por ejemplo, hoy no lo hemos mencionado, pero ahora quisiera que nos adentráramos, el fentanilo, porque hablando de esclavizar, este es un medicamento que ahora se utiliza mucho y que se utiliza en diferentes situaciones, y pareciera que una persona empieza a comprar un medicamento y eso es un casamiento de por vida, apóstol, entre otras cosas. Sí, no solamente el fentanilo que causa adicción, ¿verdad? Sino que hay medicamentos para otras enfermedades que, por ejemplo, la diabetes, hipertensión, enfermedades
Crónicas, ¿verdad? Así que prácticamente se convierte en un cliente de por vida esa persona, ¿verdad? Desafortunadamente el fentanilo tiene el agravante de que pues va a dañar totalmente el cerebro y la adicción lo va a volver eso, un adicto totalmente, sí, un esclavo, como tú Así dices. Esto pertenecería, creo yo, al grupo de la industria farmacéutica, ¿verdad? Que la Biblia la menciona también cuando le dice a la ramera, a causa de la multitud de tu farmaqueia, tus hechicerías, es como traducen nuestras versiones, pero la palabra original griega es farmaqueia, de donde viene farmacología. Entonces, la Biblia lo menciona bien fuerte ahí. Realmente nosotros ahorita solo hemos rascado un poquitito con toda la información que hemos planteado esta temática. Porque aquí habría que explicar, por ejemplo, en la industria alimenticia, grandes industrias que han patentado la semilla, ¿verdad? Claro. Y que la han modificado con ingeniería genética y eso les ha podido llevar ante los entes legales a patentar como que fuera de ellos. Entonces nadie puede usar eso sin el permiso de esa empresa, ¿verdad? De tal manera que lo que pretende esto es en el sistema mundo, en el escenario mundo, atrapar a toda la humanidad. Entonces, eso es el mensaje que yo quisiera que quedara plenamente establecido en nuestros corazones, es que la única forma de salir de ello o de que no nos afecte es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único poder. La Biblia dice, Él hablando dice, todo poder, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Entonces, nosotros tenemos que estar o bajo la cobertura del sistema mundo que ofrece toda esta cuestión, o bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, de su evangelio precioso. Yo elijo estar debajo de la mano poderosa de Dios, manifestada en los 5 ministerios que da nuestro Señor Jesucristo, según Efesios capítulo 4, del 11 al 13. Y te invito a ti a que no te dejes esclavizar, aunque tengamos necesidad definitivamente de comprar algo para nuestra subsistencia, porque para eso tendríamos que salir del mundo, dice la Biblia, ¿verdad? Así es, claro. Pero la única forma es estar bajo la sombra del Omnipotente. Lo dice el Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una invitación para que habitemos entonces en ese abrigo, en esa sombra, bajo esa sombra de gran peñasco, y seamos exentos de todo aquello que el anticristo va a hacer con toda la humanidad. Elcita, te devuelvo el tiempo. Gracias, apóstol, y gracias a ustedes por acompañarnos. No nos queda más que analizar desde otra perspectiva cómo vemos estas industrias y, por supuesto, seguir estudiando la palabra del Señor y acercarnos más a Él. Con eso terminamos. Gracias a todos por la sintonía. Nos encontramos muy pronto en El Reloj de Dios. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.